Muy buenos días, mi nombre es John Edwin Angulo Coloche, estudiante de cuarto semestre de Derecho. El tema que me correspondió es acerca de cómo se crean las obligaciones. A continuación, les hablaré del tema correspondiente. ¿Cómo se crean las obligaciones? La causa fuente es el motivo por el cual se crea la obligación y puede ser por, primero, un contrato, segundo, un cuasicontrato, tercero, un delito, cuarto, un cuasidelito y quinto, la ley. Un contrato, documento por el cual las partes se comprometen a cumplir con una determinada prestación. Ejemplo, contrato de compraventa. Segundo, un cuasicontrato. Documento similar a un contrato pero no origina acuerdo de voluntades entre las partes. Solo hay un acto voluntario de la persona que se obliga. Ejemplo, testamento. Tercero, un delito. Acto realizado con intención de dañar. Ejemplo, los delitos de estafa. Cuarto, cuasidelito. Acto realizado con imprudencia, negligencia o impericia. Ejemplo, delitos causados por el dueño. Quinto, la ley. Es causa de obligación. Ejemplo, obligaciones recíprocas de alimentos. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Osvaldo Castro Carrillo, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Fundación de Estudios Superiores Abraham Escudero Montoya. El tema referencial es cómo se trasladan las obligaciones y en cuestión de minutos les voy a explicar cómo se trasladan cada una de ellas. ¿Cómo se trasladan las obligaciones? A título universal, a título singular. Sucesión por causa de muerte. Formas de suceder. Sucesión a título singular. Sucesión a título universal. Clases de sucesión: testamentaria, legítima, mixta. Vías para tramitar la sucesión por causa de muerte. Cesión de crédito, acto entre vivos, acreedor, cedente, deudor, tercer que quiere ser acreedor, cesionario. Requisitos: que estén libres del vicio del consentimiento, error, fuerza y dolo. Que el objeto y la causa sean lícitas. Debe haber notificación. Efectos: el cedente garantiza la obligación, no el pago. Cesión de derechos. Asunción de la obligación. Requisitos: aceptación del acreedor. Si no hay aceptación, no hay asunción. Efectos: Mi nombre es Luz Adriana Rueda Gutiérrez, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya. A continuación les hablaré sobre cómo se extinguen las obligaciones. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Díaz Suárez. Me correspondió, al igual que mi compañera, de cómo se extinguen las obligaciones. A continuación, le explicaré sobre el tema. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Según el artículo 1625 del Código Civil, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Se extinguen en todo o en parte de la siguiente manera. Primero, por la solución o pago efectivo.
Para que el pago sea válido se requiere de lo siguiente. Primero, que el deudor o alguien a su nombre cumpla con la obligación de pagar. Segundo, que dicho pago se haga al acreedor o a quien haga sus veces. Tercero, que exista la obligación por la cual se paga y sea sobre lo convenido. Y cuarto, que exista el lugar y el tiempo del pago en que hayan acordado las partes. ¿Quiénes pueden pagar? Según el artículo 1630 dice que cualquier persona puede pagar por el deudor aún sin su consentimiento. ¿A quién, cuándo y dónde se debe pagar? Para que el pago sea válido debe hacerse al acreedor, a sus sucesores o a sus representantes. En ocasiones, ciertas personas pueden cobrar la obligación y ellos reciben el nombre de diputados. El deudor debe realizar el pago en el lugar estipulado y si se trata de un cuerpo cierto, en el lugar en que dicho cuerpo existía al momento de constituirse la obligación. Cuando se trata de obligaciones de hacer o no hacer, esa será en el domicilio del deudor. ¿Cómo debe hacerse y cómo se imputa el pago? Se debe pagar la obligación en forma total y no a plazos, y se imputa si se debe capital o intereses, este es imputado. Segundo, por la novación. Según el artículo 1687, la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda extinguida. ¿Y los requisitos cuáles son? Este es un requisito. Y a continuación veremos un ejemplo. Podremos adquirir una información más detalladamente. Observemos esto, que son las dos situaciones donde existe la novación, ya sea por el cambio del acreedor y deudor o por el cambio de sujetos. Ahora bien, miraremos los efectos de la novación. Son 5 en total. Y este es un ejemplo de la novación. Tercero, por la transacción. Es el contrato mediante el cual las partes, haciéndose mutuas concesiones, evitan un litigio o terminan el comenzado. Los requisitos de esta son los siguientes. Primero, que haya diferencia de pretensiones jurídicas. Segundo, que haya una intención manifiesta de prevenirlas. Y tercero, que exista reciprocidad de concesiones entre las partes. ¿Y los efectos? Estos son los siguientes. Ahora bien, miremos por la remisión. Ese es el acto por el cual un acreedor concede a su deudor una reducción total o parcial de lo que le debe. Aquí miraremos los requisitos de la remisión. Estos son generales de todo acto jurídico, tales como la capacidad legal, el consentimiento, objeto y causa. Son 4. Y por último, miraremos los efectos que tiene la remisión. Primero, segundo, tercero y cuarto. Además, este último. Quinta, por la compensación. Sexta, por la pérdida de la cosa que se debe.
Séptima, por la declaración de nulidad o rescisión. Diferencia entre rescisión y nulidad. Octava, por la prescripción.